Ok, vamos a hablar de lo que es el aparato genital femenino. Sabemos que está conformado por dos ovarios, dos trompas de falopio que conectan a estos ovarios con la cavidad uterina y los órganos genitales externos. En cuanto a la histología, nos interesa a nosotros hablar de lo que son los ovarios, las trompas de falopio, el útero y las glándulas mamarias. Empezando por el ovario. ¿Qué son los ovarios? Son dos. Son órganos pequeños, macizos, donde se desarrollan las gametas femeninas, que son los ovocitos. Estos órganos poseen dos funciones, dos grandes funciones, que es la exocitosis de lo que es el complejo cúmulo ovocitario y una función endocrina que está dada por la formación, la síntesis y secreción de hormonas esteroides, en este caso los estrógenos y la progesterona. Los estrógenos tienen grandes incidencias en lo que es el desarrollo de los órganos sexuales, así como también del desarrollo o el crecimiento de lo que es una capa del endometrio, la capa funcional del endometrio, que en cada ciclo sexual femenino se descama y en lo que es la fase menstrual. Y por otro lado vamos a tener lo que es la progesterona, que es la hormona encargada de preparar a los órganos sexuales ante una posible fecundación. ¿Cómo está conformado estos ovarios? Están conformados de externo a interno. Primero, que va a estar tapizado, va a estar rodeado o cubierto en su superficie por lo que es un epitelio de superficie, antes llamado epitelio germinativo, conformado por un tejido epitelial cúbico simple que está apoyado sobre su membrana basal, obviamente, y esta membrana basal se apoya sobre la túnica albuginea, que es una capa de tejido conectivo colágeno denso no moderado que carece de vasos sanguíneos, por lo que es avascular. Ahora, es una capa muy fina. A su vez también al ovario se lo divide en corteza y médula, siendo la corteza lo más externo, como en todos los órganos, y la médula lo más interno, como en todos los órganos. Lo que es el estroma va a estar conformado por tejido conectivo colágeno laxo y vasos sanguíneos, y la única diferencia que vamos a encontrar entre lo que es la corteza y la médula es que la corteza vamos a tener lo que son los folículos ováricos. Los folículos ováricos son estructuras conformadas por células foliculares y demás, y el ovocito primario detenido en profase 1 de la meiosis 1, por eso profase 1, que sirve estos folículos para el desarrollo folicular. ¿Qué es el desarrollo folicular? Es el proceso mediante el cual los folículos ováricos crecen, se desarrollan, hasta que solo uno llega a madurar completamente, conformando lo que se llama folículo de Graf, que es el que va a ovular, exocitar, para una posible fecundación. ¿Cómo es este desarrollo folicular? Nosotros partimos desde un folículo primordial, ¿sí?, que en su interior posee un ovocito primario detenido en profase 1, como dijimos, de la meiosis 1, con cromatina laxa, y por fuera va a estar rodeándolo una capa de células estromales que se llaman células foliculares. Estas células foliculares conforman un epitelio, un tejido epitelial plano simple. Entonces, folículo primordial, ovocito primario, detenido en profase 1 de la meiosis 1, rodeado por una capa de tejido epitelial plano simple. Ahora, estas
células foliculares que se encuentran rodeando el ovocito primario. Y por fuera y en contacto con el tejido conectivo colágeno laxo del estroma de la corteza, encontramos a lo que es la membrana basal o la lámina basal. Obviamente que estos folículos primordiales van a estar siempre mucho más cerca de lo que es la túnica albuginea, y a medida que va avanzando en el desarrollo va cada vez entrando más y más hacia la corteza. Estas células foliculares planas simples que conforman el epitelio empiezan a desarrollarse, ¿sí? Y pasan de lo que es una morfología plana a una morfología cúbica. Entonces conforman lo que es un tejido epitelial cúbico simple rodeando a este ovocito primario, que empieza a sintetizar glucoproteínas, que estas glucoproteínas se van a conglomerar o agrupar entre lo que es el ovocito primario y las células foliculares cúbicas simples, conformando lo que se llama membrana pelúcida, que es muy importante para la fecundación y para prevenir implantaciones anteriores a lo que es la pared posterior del útero, y aparte también para nutrirlo. Entonces conforma en este momento lo que es un folículo primario unilaminar, es una sola lámina de células foliculares. Entonces, del interior hacia exterior, folículo primario unilaminar, ovocito primario, cromatina laxa, detenido en profase 1 de la meiosis 1, por fuera rodeándolo una cubierta glucoproteica llamada membrana pelúcida, por fuera de esta un tejido epitelial cúbico simple, que son las células foliculares, y por fuera de esta una membrana basal o lámina basal en contacto con el estroma del tejido conectivo colágeno laxo, que donde se encuentra. Ahora, estas células foliculares, me da justo la luz ahí, estas células foliculares empiezan a hacer mitosis, y este epitelio cúbico simple pasa a ser un epitelio cúbico estratificado. En este momento se convierte en un folículo primario multilaminar. Ahí me da la luz, ahí está, un folículo primario multilaminar, conformado del interior a exterior por un ovocito primario, una cubierta glucoproteica, que es el glucocáliz, es la membrana pelúcida, por fuera hasta el tejido epitelial cúbico estratificado, que son las células foliculares, y por fuera vamos a tener a lo que es la lámina basal, y por fuera células estromales. Estas células estromales, en este estadio, empiezan a agruparse o organizarse, conformando por fuera de esta lámina basal a lo que se llama la teca folicular. Esta teca folicular son células estromales, ¿sí? Se empiezan a dividir o a organizar, podemos llamarlas de dos formas: una teca interna, en contacto obviamente con esta lámina basal, con esta membrana basal, que va a ser rica en vasos sanguíneos, en capilares sanguíneos, y una teca externa que va a carecer de vasos sanguíneos. Ahora, estas células de la teca interna, a su vez, poseen receptores para la hormona luteinizante, para la LH, mientras que las células de la granulosa poseen receptores para FSH, o sea, hormona folículo estimulante, y hormona luteinizante o LH. Estas dos poblaciones celulares van a ser muy importantes para lo que es la teoría de la doble célula, que se ve en embriología, pero a grandes rasgos es que a partir de estas dos células permiten generar hormonas esteroides, en este caso estrógenos, a partir de andrógenos que se secretan, se sintetizan en lo que es la teca interna y después pasan a la célula de la granulosa. Ahora, entre estas células de la granulosa, se llaman células granulosas las células foliculares, ahora se llaman células de la granulosa, epitelio cúbico ratificado, empiezan a sintetizar líquido rico en hialuronano.
Este líquido obviamente va a empezar a empujar a estas células de la granulosa, conformando espacios, ¿sí? Que a medida que cada vez hay más y más líquido, estos espacios se van agrandando y van contactando con otros espacios hasta que en un momento conforman una gran cavidad llena de líquido folicular rico en hialuronano, que es muy importante el hialuronano, después por la hialuronidasa que posee el espermatozoide, dato. Esta cavidad se llama antro folicular. Una vez que nosotros vemos a lo que es un ovocito primario rodeado por lo que es la membrana pelúcida, rodeado por células de la granulosa que permiten la unión a otra célula de la granulosa que todavía no perdió continuidad por el antro folicular, que es la corona radiata, y por fuera de esta corona radiata una cavidad que es el antro folicular rico en este líquido de hialuronano, y por fuera esta capa de célula de la granulosa. Vamos a ver, tenemos al ovocito primario, por fuera vamos a tener lo que es la membrana pelúcida, una cubierta glucoproteica. Acá tenemos a lo que son las células de la granulosa conformando la corona radiata, ¿sí? Que es la única parte que permite la unión a otras células de la granulosa, que son las células de la granulosa en sí. Y entre estas células tenemos a lo que es el antro folicular, rico en este líquido de hialuronano, y por fuera tenemos a lo que son las células de la teca interna, muy vascularizada, está acá, y por fuera tenemos a lo que es la teca externa, son células estromales sin ninguna diferenciación más. Entonces, cuando hay una cavidad, esto pasa a ser un folículo secundario. Ahora, solo un folículo secundario va a seguir aumentando de tamaño, va a seguir desarrollándose lo que es el desarrollo folicular, hasta que se conforma lo que es el folículo de Graf. Este folículo de Graf es un folículo muy desarrollado que va a ovular. Solo uno llega a este estadio. Ahora, habíamos dicho que en lo que es la función del ovario había una función exócrina, que era la de liberar este complejo cúmulo ovocitario. ¿Por qué se llama así? No se llama folículo de Graf, lo que se elimina, porque no todo el folículo de Graf es lo que se exocita. Obviamente que lo único que se va a exocitar va a ser el ovocito primario rodeado por su membrana pelúcida y la corona radiata. Todo lo demás queda en los ovarios. Ahora, ¿qué pasa? Toda esta parte que quedó se va a terminar transformando en lo que se llama cuerpo lúteo. Tenemos que acordar que lo que es la teca interna era una estructura rica, una estructura rica en vasos sanguíneos. Entonces, al haber una ruptura, estos vasos sanguíneos producen una hemorragia. Entonces, en un primer momento, vamos a tener lo que es un cuerpo hemorrágico. Al estar por fuera llenas de lo que es células estromales, estas células, el tejido conectivo empieza a invadirlo. Entonces, estas células de la teca, ¿sí? Estas células de la teca, se empiezan a diferenciar en células luteínicas de la teca o células tecoluteínicas. Y las células de la granulosa, que no forman parte de la corona radiata, sino todo esto, en puntito, conforman las células granuloluteínicas. ¿Y qué pasa? Empiezan a aumentar de tamaño estas células, empiezan a llenar de lípidos, y lo que le da el nombre de cuerpo lúteo, cuerpo amarillo, es un pigmento, es el citocromo, el lipocromo,
que le da este color amarillento. Por eso se llama cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. Ahora, sabemos que a través de la teoría de la doble célula, que estas células tecoluteínicas tienen receptores para LH. La función de estas células va a ser la síntesis de andrógenos, que van a pasar hacia las células granuloluteínicas y van a terminar sintetizando estrógenos, progesterona e inhibina, que va a actuar como un feedback negativo a esto. Ahora, si hay fecundación, mantiene lo que es la síntesis de esta progesterona en gran cantidad y estrógeno, y si no hay fecundación, el cuerpo lúteo se degeneran y conforman lo que es el cuerpo albicans o cuerpo blanco. Ahora vamos a pasar, esto es lo de ovario, pasamos a las trompas de falopio. Una vez liberado este complejo cúmulo ovocitario conformado por el ovocito primario tenido por fase 1, bueno, en realidad ya es ovocito secundario tenido en metafase 2, rodeado por esta membrana glucoproteica llamada membrana pelúcida y por fuera por la corona radiata, que son células de la granulosa. Pasa a las trompas de falopio. Esta trompa de falopio es un órgano que actúa en forma de conducto, que usa una luz que permite el pasaje o el transporte y la nutrición de lo que es el cigoto, si es que hubo fecundación, hacia las cavidades uterinas para la implantación en el endometrio materno. Estas trompas de falopio están conformadas por una mucosa que sabemos que es un tejido epitelial cilíndrico simple, que este epitelio presenta dos tipos de células. A ver, si una de las funciones de la trompa de falopio es el transporte de este cigoto, estas células, o hay algunas células cilíndricas que poseen cilios. ¿Sí? Es una estructura que se encuentra en el polo apical de las células epiteliales que permiten la movilización. Nos acordamos que también están conformados por lo que son microtúbulos y demás. Y hay otras células que no son ciliadas, sino que tienen la función de lo que es la secreción y síntesis de moco, que permiten la nutrición de lo que es el cigoto en la primera semana de desarrollo embrionario. Que sabemos que en la primera semana de desarrollo embrionario la nutrición es mucotrofa, y es mucotrofa gracias a la secreción de estas células epiteliales que se encuentran en el epitelio de las trompas de falopio. Y a su vez sabemos que todo epitelio se apoya sobre su membrana basal, y esta membrana basal se apoya sobre una capa llamada lámina propia de tejido conectivo colágeno laxo que posee vasos sanguíneos. Es por donde llegan los nutrientes, más vasos sanguíneos. Ahora, debajo de esta mucosa vamos a tener una muscular, es un tejido muscular liso, que se divide en dos capas, una circular interna y longitudinal externa, y por fuera de estas dos capas vamos a tener lo que es una serosa, que una serosa estaba conformada por lo que es un tejido epitelial plano simple apoyado sobre una capa de tejido conectivo colágeno laxo. Nada más de trompa de falopio, es cortito, es una boludez. Ahora pasamos al anteúltimo órgano que nos importa acá, que es el útero. El útero es una cavidad, es el órgano más grande de lo que es el sistema genital femenino, y es el órgano que permite la implantación y el desarrollo de lo que es el cigoto o el embrión. Al útero lo vamos a dividir en tres capas, de la más externa a la interna. Externa en contacto con la luz, interna no contacto con la luz. La capa más externa es el endometrio. El endometrio es una capa de tejido conformada por una capa de tejido epitelial cilíndrico simple que se apoya sobre una
lámina propia, el tejido conectivo colágeno laxo, que posee glándulas endometriales. Las glándulas endometriales sabíamos que eran una invaginación de este epitelio hacia la lámina propia, o sea, hacia el tejido conectivo colágeno laxo. Estas glándulas endometriales, que son glándulas tubulares, simples, ramificadas, que van a permitir después lo que es la nutrición del embrión en las segunda y tercera semana de desarrollo hasta la formación de la placenta. Desde el punto de vista funcional, el endometrio lo podemos dividir en una capa basal, que va a estar más en contacto con lo que es el miometrio y va a poseer a las células madres, ya sea estromales o células madres estromales, que incluyen a las células madres glandulares y de los vasos, de los vasos, y por fuera a la capa funcional, que es la capa que en todo ciclo sexual femenino, en la fase menstrual, o sea, al final de la fase proliferativa, se va a descamar si es que no hay fecundación. Y que luego, al final de la fase menstrual y al inicio de la fase proliferativa, va a empezar a regenerarse. Debajo de ella tenemos el miometrio, que el miometrio es la capa más grande, el miometrio es la capa más grande, la más gruesa de lo que es el útero. Está conformado está conformado por tejido muscular liso, que se divide en tres capas: en una oblicua interna, una circular media que está muy vascularizada, y una longitudinal externa, que es la capa más externa, obviamente. Debajo de ella tenemos lo que es el perimetrio, que es una serosa. Habíamos dicho hace un rato que la serosa está conformada por un tejido conectivo colágeno laxo y una capa de tejido epitelial plano simple. Ahora, dentro de lo que es el útero, habíamos dicho que en todo ciclo sexual femenino se producían cambios cíclicos. Se llama cíclicos porque es un ciclo, se va todo el tiempo renovando y haciendo el mismo, que va a depender de si hay o no fecundación, obviamente. ¿Cuáles son estos cambios? Estos cambios, los únicos que van a sufrir, bueno, que más se va a sentir va a ser en la capa funcional, ¿sí? Donde en lo que es al término de una menstruación, obviamente que pasa una fase menstrual, pasamos a una fase proliferativa, ¿sí? Donde a partir de esta capa basal empiezan a estas células estromales a hacer mitosis para regenerar este estroma. Estas células estromales empiezan a sintetizar colágeno tipo 1, que conforman fibras colágeno, y esto va aumentando el estroma. A su vez, las células glandulares empiezan a regenerar estas glándulas endometriales, tubulares simples ramificadas, aumentan de tamaño. Las células angiogénicas empiezan también a hacer mitosis y a regenerar lo que son las arteriolas espiraladas. Y terminan conformando de vuelta lo que es la capa funcional en una fase secretora, que va a estar a cargo de lo que es la progesterona. Lo que habíamos dicho que esta progesterona tenía a cargo era lo que es la preparación de los órganos ante una posible fecundación. ¿Cuáles son estos cambios cíclicos que producen esta fase proliferativa? Bueno, lo primero es que el estroma se vuelve mucho más laxo para permitir la implantación. Va a haber una vasoconstricción de lo que son las arterias espiraladas para que haya una mayor presión arterial ante la necesidad de mucho mayor nutrientes y sangre en lo que es el sitio. Se vuelven más tortuosas estas arterias espiraladas, y las glándulas endometriales empiezan a sintetizar cada vez más cantidad de contenido. Y nada más. Pasamos a lo que es el cuello uterino. Al útero lo vimos en un cuerpo y en un cuello. El cuello uterino es la parte que va a estar
en contacto con lo que es el exterior, con los órganos genitales externos. Entonces va a tener una parte interna y una parte externa, un endocervix y un exocervix. El endocervix obviamente que va a estar conformado por un tejido epitelial cilíndrico simple, como el útero, como el endometrio, apoyado sobre una lámina propia, tejido conectivo colágeno laxo, y vamos a tener glándulas tubulares simples ramificadas, y no vamos a tener macerosa, vamos a tener adventicia, que es una capa de tejido conectivo colágeno laxo nada más. Mentira, tejido epitelial plano simple. Ahora, cuando pasamos a la parte externa de los órganos genitales femeninos, pasamos a tener un exocervix, ¿sí? Que al presentar mayor posibilidad de contagio, no sé si de contagio es la palabra, de infectarse, van a necesitar mucha mayor protección. Entonces, en vez de estar tapizado por un tejido epitelial cilíndrico simple, va a estar tapizado por un tejido epitelial plano estratificado, al igual que en la piel. Son órganos que se necesitan mucha protección, muchas células que impidan el pasaje de sustancias nocivas. Todo epitelio va a estar apoyado sobre la lámina propia, obviamente que membrana basal, lámina propia, tejido conectivo colágeno laxo y células fibromusculares. O sea que va a haber, aparte del tejido conectivo colágeno laxo, va a haber tejido muscular liso, más una adventicia. Ahora, en este cuello uterino es donde se produce la lucha de epitelios. La lucha de epitelios es una continuación entre el endocervix y el exocervix, o sea que va a pasar en algún momento pasamos de células cilíndricas simples, así de la nada, a células planas estratificadas, y es lo que se llama lucha de epitelios. Es acá donde, cuando se produce una infección o capaz una lesión, lo que hace el exocervix es proteger al endocervix. Entonces, ¿qué pasa? Al exocervix proteger a lo que es el endocervix, células epiteliales se ubican por encima de ellas, ¿sí? Inhibiendo lo que es el sitio de desembocadura de estas glándulas tubulares. Entonces estas células glandulares empiezan a llenarse de su síntesis, porque no pueden excretarla hacia el exterior. Entonces se llenan y conforman los quistes de Nabot. ¿Sí? Son estructuras no patológicas, repito, no patológicas, que después se van a ir solas, pero que pueden estar. Nada más. Creo que no hay nada más de cuello uterino. No me olvido nada. Pasamos a glándulas mamarias. Las glándulas mamarias son órganos que se encuentran en lo que es la parte anterior del cuerpo femenino. ¿Sí? Son glándulas, son grandes glándulas túbulo-alveolares, o sea que van a tener una forma tubular y después de alveolar. Va a haber bastantes, ¿sí? Que a estas glándulas tubulo-alveolares vamos a seguirlas en lóbulos, y estos lóbulos en lobulillos. Estos lobulillos van a estar conformados por los adenómeros, o sea, la parte sintetizadora de estas glándulas, y por los conductos excretores, que es la parte excretora, la parte secretora y la parte excretora, que es el conducto. El estroma, o sea, lo que es el parénquima es eso, ¿sí? Eso son las glándulas tubuloalveolares. Y lo que es el estroma va a estar conformado por un tejido conectivo colágeno denso y un tejido adiposo unilocular, que este tejido adiposo va aumentando con los años. Ahora, no me quiero olvidar que los conductos excretores desembocan en los conductos galactóforos. Estos conductos galactóforos terminan desembocando en el pezón de la madre. Todos estos órganos están regulados principalmente por los estrógenos, ¿sí? Estos estrógenos lo que hacen es
como habíamos dicho antes, es actuar en lo que es la proliferación, el aumento de los conductos excretores, el estroma y los vasos. Mientras que la progesterona lo que hace es estimular a los adenómeros, ¿sí? A mayor síntesis de adenómeros. Y la hormona que va a estar a cargo de lo que es la síntesis de esta leche materna es la prolactina. ¿Sí? Esta prolactina, si nos acordamos, si vimos el video de endocrino, sabemos que es una hormona que está regulada por el eje hipotálamo-hipófisis o hipofisario glándula mamaria, donde el hipotálamo liberaba la hormona liberadora de tirotrofina, que actuaba en lo que es la adenihipófisis, en lo que es la pars distalis, en células basófilas que eran las lactotrofas. Las lactotrofas lo que hacían era la síntesis de prolactina, o lactotrofina, no, prolactina, mentira, prolactina, que lo que hacen es actuar en las células glandulares para la síntesis de esta leche materna. Por otro lado tenemos otra hormona que también actúa en lo que son las glándulas mamarias y es la oxitocina. Esta oxitocina se encuentran en los cuerpos de Herring. Recordando que son los cuerpos de Herring, son dilataciones axónicas que se encuentran en lo que es la neurohipófisis, que son estos axones, son de neuronas que se encuentran en el hipotálamo, que al llegar a un neurotransmisor liberan oxitocina. Esta oxitocina lo que hace es actuar en las células mioepiteliales, sí, en las células mioepiteliales que se encuentran rodeando a estas células de los adenómeros y que cuando el bebé succiona, lo que hace estas células mioepiteliales a través de esta oxitocina es contraerse, y al contraerse permiten lo que es la liberación de la leche materna a través de los conductos secretores, pasar por los conductos galactóforos, y los conductos galactóforos desembocan en el pezón. Espero que se haya entendido, no hay nada más, es solo esto de aparato genital femenino y listo.